Buenas noches a nuestros amigos seguidores de RedSet, la red cultural, un programa de tertulias culturales que se vienen sucediendo una tras otra, y en esta ocasión vamos a compartir escenario con la maestra Rosario del Pilar Javier Angulo. Ella es docente de comunicación. Profesora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a tu audiencia, a ustedes infinitamente agradecida por la invitación, y estamos aquí para compartir una tertulia más en este espacio cultural que ustedes han permitido, ¿no? A las personas llegar a sus hogares, sobre todo con algo de cultura. En cada programa hay ciertas cosas novedosas, y en esta no es para menos. Está de interesante también la obra que vamos a analizar, y nos referimos a una obra muy bonita, corta, pero interesante. Claro. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Bien, muy bien. Perito, Inicialmente me diste la oportunidad de escoger la obra. Escojo El viejo y el mar porque considero es una obra que es didáctica para la enseñanza, que puede llegar a los jóvenes, que puede llegar del nivel secundario, estudiantes del nivel secundario, a los universitarios, al lector en general. Es una hermosa obra, es una novela corta, pero que significativamente, ¿no? tiene su vigencia a lo largo de los años, y también ganadora del premio Nobel. Es por eso que quiero compartir con ustedes esa obra. Publicada en 1952. No fue la única, fue casi una de las últimas obras que publicara Ernest Hemingway, ¿no? Ha tenido otras anteriores que eran importantes, algunas muy leídas, pero esta fue después de una crisis personal que estaba pasando. Sale esta obra. Sí. Charito. Y sobre todo dar a conocer, ¿no? Que de repente dentro del mundo del autor muchas veces hay situaciones que desconoce el lector, una vida tan azarosa, pero que finalmente con la obra como que trata de encontrarse, como que trata de perfilar un ideal que alcanza sobre todo notoriedad, ¿no? Porque dado que es considerada una obra de mucha importancia, sobre todo para la literatura moderna, ¿no? Una clásica moderna. Una clásica moderna. Y principalmente las técnicas que ha utilizado, que ayudan sobre todo a que el lector se conecte y rápidamente pueda conocer o entrelazar, ¿no? la historia y hacerla suya, porque nos permite encontrar valores importantes que necesitamos. Vamos a conocer la historia para nuestros amigos que aún no la leyeron, porque es una obra muy bonita. Deben leerla, se recomienda leer El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Charito, ¿qué tal si la contamos? Y en realidad son pocos personajes. Estamos hablando de Santiago, que es una persona mayor, llamado el viejo, es pescador, le gusta la aventura. Manolín, que es prácticamente un joven, y que hacen un contraste ahí, ¿no? Los personajes de contraste, y los pescadores, y en el mundo sobre todo de la mar, donde las aventuras son muy importantes, y donde el autor tiene que lidiar de manera titánica, ¿no? Para poder dar a conocer no solamente a las personas, a los pescadores, al entorno donde él estaba, sino a sí mismo, darse a conocer que todavía podía tener la osadía de pescar en medio de la adversidad. La historia, contémosla, ¿qué te parece? Me parece. ¿Cómo comienza la obra y cómo termina la obra para podernos ubicar un poco? Sobre todo comienza cuando, ¿no? conversan Santiago con Manolín acerca de las peripecias, acerca del arte de pescar, y sobre todo, ¿no? 84 días que él se dedica a ir a la mar sin poder pescar nada, y desde el lado de Manolín ya como que él está siempre acompañándolo, pero la familia impide que él siga con el anciano, con el viejo, por no dedicarse de repente como tendría que ser en la pesca, ¿no? Y darle la oportunidad de poder él idealizarse como pescador. Santiago, un viejo pescador, 84 días que no cogía un pez. Antes había salido con un jovencito, ¿no? Claro. Manolín. Pero Manolín había obedecido a sus padres, porque indicaban estos que al no pescar el viejo Santiago estaba salado. Y era la señal de la mala suerte. Entonces como que
El niño mandarín era que como que se nota que no quería, pero al final le obedeció a los padres. Y sobre todo los demás pescadores también como que murmuraban, ¿no? Y hacían entrever que el señor que Santiago ya no debería hacerse a la mar porque no estaba pescando ningún pez. Así, entonces, ¿qué pasa? Se hace a la mar, va a pescar 40 días. Hacía 40 días que ya lo habían abandonado, si algo así decía, ¿no? Pero él, como todos los días, cogía su red y se lanzaba a la mar en busca de peces. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, o sea, 84, o sea, 44 días que el muchacho ya no seguía con él. Entonces ahí a la mar se fue solo. Pero aparentemente, o sea, no iba a la mar, pero sí él estaba pendiente, ¿no? de su alimentación, de darle de alguna manera cierta humanidad a una persona que de por sí ya es mayor y que vivía solo. El muchacho le tenía cariño porque Santiago le había enseñado a pescar en el lapso, porque hablan de una época que también le hace recordar al joven que hacían 87 días en una época que no habían pescado nada y luego habían obtenido una buena... Pero era como una cábala, porque hablaban del billete de lotería que termina en 85. Y al final casi ya de la obra se habla, ¿no? Que en ese día 85 él logra pescar ese pez tan inmenso. Pero hay toda una serie de hechos que se van sucediendo ahí, ¿no? En todo el relato. ¿Qué más recordamos ahí, Charito? A ver si vamos por ahí compartiendo las cosas que se están dando. Vamos viendo que don Santiago, ¿no? Como todos los días, él se hacía a la mar y llegaba y no pescaba ni un pez, ¿no? Se recostaba a descansar, pero luego tenía por costumbre hacer eso. Toda su vida había estado dedicado a la mar, entonces de alguna forma él trata de tener la valentía de ir como siempre en busca de un pez. Hay una parte donde ellos primero tienen una conversación, creo van al bar, el joven le invita a una cerveza y bueno, ahí comienzan a compartir. El viejo como que cuenta que no ha pescado, pero incluso el joven invita y él es el que, o sea, no se siente desanimado desde un principio. El viejo va, tiene una iniciativa, tiene deseo de continuar porque él es un pescador. Oh. Sí, inclusive uno de los pescadores lo reta, ¿no? A medir fuerzas, pero finalmente logra derrotarlo. Eso significa que él no solamente era la actitud, no era la edad, sino más bien la actitud que tenía para enfrentar la vida. Y la parte medular de la obra la encontramos casi al final, ¿cierto? Porque él se hace a la mar, va intentando, como dice, no pica, no consigue nada, no pierde la esperanza, sigue en esa ruta de querer encontrar en algún momento búsqueda, sí. y no hay. Casi en la parte final ya se nota eso, precisamente cuando ya es el día 85, ¿no? Logra estaba como siempre picando con su lanza, con una lanza, y nota, ¿no? Que algo grande había pescado, pero hay toda una lucha por la fuerza, por el animal mismo, por la fuerza que tenía ese animal y una serie de peripecias que tiene que pasar, ¿no? De lidiar con el animal, con los tiburones. Y también, ¿no? El hecho de tratar de tenerlo ahí para que no se escape, sin saber qué cosa había pescado, porque no solamente sentía que algo tenía, que había caído ese día 85. Claro, en esta parte refleja Santiago que incluso él había pescado, se nota que había conseguido unos peces más pequeños de los cuales se alimentaba. Claro, bonito, el pez volador, las sardinas, guardaba sus provisiones como todo pescador. Que tenía que alimentarse de todos modos para poder tener fuerzas.
Porque eso le veía el asunto está de donde comienza lo tenso, lo rico, digamos, en la obra es cuando él, al lanzar el cordel, llamamos, ¿no? Entonces empieza a sentir ellos llaman ya picó, pica. Entonces, eso genera en ellos la expectativa, en él sobre todo la expectativa de que hay algo que está ahí, está por caer. Entonces, muerde, ya vas a caer, mira. Y empieza una especie de conversación con el actor, como que a los personajes, en este caso del mar, los humaniza en cierto modo, porque conversa con ellos, hasta les pide perdón, conversa, que les manifiesta, ¿no?, que son peces, que los quiere mucho, que tal vez es un pecado lo que él está haciendo al querer matarlos, pero finalmente era la lucha por la existencia misma, ¿no?, y por darse a conocer a sí mismo, que todavía estaba vigente a pesar de la edad. Pero hay tres días que ocurren ahí, o sea, cuando se da cuenta que era un pez, o sea, no tenía la certeza, Santiago, qué tipo de pez, porque no se dejaba ver hasta que en un momento logra identificarlo, él mismo se sorprende que era un pez enorme. Entonces ahí comienza la batalla, digamos, por la captura, digamos, asegurarse de la y aparte de ello tiene que lidiar también con la tempestad, con con la oscuridad, porque en la mar no solamente con el reflejo muchas veces de algunos de los peces podía ver ciertos destellos de luz, pero también se dejaba guiar por las estrellas, ¿no?, por ciertas fenómenos que de repente los que van a la mar reconocen y son capaces de dejarse guiar por esos. Y luego ahí pues empieza la batalla, digamos, entre el pez, que no sé, como digo, logra ver el lomo, logra ver un poquito, ¿no?, de su trofeo, que comienza a batalla y comienza a luchar. Ojo que él, como decía, tiene las manos lastimadas de la misma faena continua que tiene, porque las manos de un pescador son así, un poco ásperas. Y sobre todo que al estar ensangrentadas, los animales... Claro, encima que él tenía el brazo izquierdo lo tenía, ¿verdad? Entonces no jalaba, no podía, pero aún él seguía, insistía, perseveraba, porque sabía que ese producto era prácticamente un trofeo para él, ¿no?, a pesar de después lo que habías dicho, ¿no? Entonces resulta que cuando ya se convence, ¿no?, hay un momento en que se convence que era una gran pesca, sí, ¿no?, y él con la satisfacción y ya, digamos, la tranquilidad. Sí. Luego, ¿qué pasa? ¿Quién aparece? Él deseaba que esté el muchacho con él. Empezaba como que a añorar, ¿no?, ¿por qué no está él? Pero no estaba y estoy solo, entonces tengo que seguir adelante. Y aparece ahí un pez llamado Merlín. Entonces, y empieza también, ¿no?, el Merlín, pues el Merlín es la pesca grande, enorme, pues, en el fondo, porque hablan de, o sea, el Merlín es un y personaje, prácticamente es la pesca que él, pero Merlín, que era enorme, entonces resulta que en la lucha en que le golpea para que muera el animal, entonces comienza a trascender, ¿no?, digamos, y los tiburones generalmente captan cuando hay sangre, son más, tiene un olfato, digamos, que aparece el primer tiburón que le come una parte de la cola, ¿no? Y aún así dice, incluso da la cantidad de libras más o menos se comió, ¿no? Él sentía, ¿no?, cómo iba desgarrando, cómo se iba quedando el pez, y comienza a luchar con el tiburón para que no le siga consumiendo este pez. Pero luego aparecen otros, ¿no? Aparecen otros tiburones que van comiendo y terminando finalmente hasta que se queda, o sea, él no deja lo interesante, lo sorprendente, lo que te invita a seguir leyendo es que sigue luchando, él no se desanima, él va ahí, él sabe que... No como un trofeo para los demás, sino probablemente como que sabe que está perdiendo ese trofeo, entre comillas, pero no deja de batallar por él, no deja de luchar, o sea, sigue luchando con los tiburones, sigue luchando con los demás. Que de alguna manera le había dicho, ¿no?, que el hombre no está hecho para la derrota, puede ser derrotado, pero no destruido. Claro, entonces él llega cuando ya ve
que del ataque de los tiburones, de todos los tiburones, porque aparece toda una manada de tiburones, entonces se lo comen y prácticamente le dejan la espina. Dejan la espina. Al final él como que declina en el sentido de que ya no batalla por defender la carne, sino que al final como que queda, bueno, pero yo lo he luchado, he estado aquí, y al final llega hasta la orilla. Pero cuando aparece allá, pues resulta ya cansado, se nota según lo que es. O sea, ya lo imaginamos lo nosotros. Lo importante es que él no se desanima. Y llega al final. Y aparece nuevamente Santiago. Aparece nuevamente Manolín y los pescadores que están ahí esperando. Entonces se sorprenden porque al ver el esqueleto, la espina, entonces lo miden y se sorprenden porque había sido un enorme pez. Y sobre todo dan fe de la valía que tenía, ¿no? Entonces ahora, mire, dentro de todo esa descripción que hace Hemingway, que es corta prácticamente la historia, pero aquí sí viene ya un poco el simbolismo, la interpretación, si bien es una lectura para disfrutar, pero también a la medida que vas leyendo te vas dando cuenta de que el viejo va representando algo ahí, un poco la experiencia, la perseverancia, la lucha, y se nota ahí que él no ve esa derrota como un fracaso, sino como algo que yo aquí estoy demostrando, porque es para mí mismo, ¿no? Estoy viendo que me sirve, que es idealizarse sobre todo como persona y estar vigente, porque eso es lo que se debe un poquito reconocer en la obra, porque de repente si lo tomamos en el lado ya de la sociedad, a veces pensamos que las personas mayores ya de alguna manera están, ¿no? A un costado, ya no tienen derecho a de repente ser tratadas como los demás, porque las limitamos en sus capacidades y no nos damos cuenta que ahí hay experiencia, que hay de alguna forma esa lucha y esa perseverancia, dejarles, ¿no? que no mueran estando vivos, sobre todo. De ahí que Santiago pues lo veamos como, no como un pescador, sino como el arquetipo del ser humano que lucha por la supervivencia, por esa dignidad, o sea, a pesar de encontrarse con tiburones, él no deja de luchar, de todas maneras está ahí, sabemos que está mal con un brazo, sabe que sus fuerzas no le van a dar, pero él no declina, él sigue batallando. Entonces, ¿cómo que nos representa una persona en este tiempo y sobre todo la experiencia, porque el viejo, o Santiago, como queramos entenderlo, significa pues la experiencia. Pero también ahí encontramos las cosas en paralelo. Porque si bien en Santiago, miren, los escritores van utilizando creo que ciertas figuras, lo hemos notado en Miguel de Cervantes, en el Quijote, ¿no? El idealista, el realista, y lo notamos también en Ernest Hemingway, cómo es que en Santiago está, ¿no? la juventud, está la esperanza. Y en Manolín, y en Santiago está, ¿no? La experiencia, el que ya haya llegado a esa edad, pero está su sabiduría. Esa capacidad humana que tiene para soportar esa, digamos, ese para enfrentar ese golpe que le da la vida, claro. Y él ahí está luchando para sobrevivir. Y mostrar sobre todo su resiliencia, ¿no? Es un personaje. Lógicamente, y lo que deberíamos, creo que si lo queremos ya vincular, es lo que deberíamos sentir los seres humanos, que tenemos que dar batalla, como claro. Dicen, tenemos que dar batalla a las diferentes situaciones. Y sobre todo ahora en que los jóvenes, por ejemplo, solamente no se esfuerzan mucho, rápidamente se rinden. Por eso decía que has tocado algo importante que he notado también en Manolín. Por ejemplo, Manolín como que quería aprender, se apalancaba de una persona con experiencia que le enseña a pescar, pero esa palabra que me enseña a pescar significaba aprender tantas cosas de él. Por eso que sentía mucho cariño, mucho amor, porque para él era, como tú dices, este joven representa pues la esperanza, ese porvenir, ese futuro, pero que ese futuro se estaba nutriendo de alguien que ya tenía una vida hecha, ¿no? La de juventud. Entonces ahí viene los matices que entonces lo que tienes que aprender de los mayores, a veces aquí es donde hay lo que decías, a veces los jóvenes creen que ya lo conocen, que ya saben todo, que no necesitan de una persona adulta porque ellos lo conocen, que no necesitan de los padres, pero no es así. Acá, por ejemplo, por hacer esta porque relación. Rápido se rinden, ya no quieren esforzarse más y dicen, ya no puedo. En cuanto al Merlín,
este animal grande es el desafío, el reto para mí, como que no, o sea, ahí está, mira tu tesón, tu perseverancia, mira lo que tienes, no te desesperes, porque el viejo, o sea, transcurre 1 o 2 capítulos en que nos tiene ahí, nos tiene a la espera, o sea, esa tranquilidad. Y lo interesante que le da vida y que sobre todo dialoga con ellos. Dice, ustedes son peces, yo los quiero, pero finalmente están hechos para satisfacer la necesidad, supuestamente, no de alimento de las personas. Entonces empieza esa también monólogo existencial, ¿no? Que tal vez es un pecado matar los animales, pero luego dice, no es un pecado, porque yo los quiero. Entonces, de alguna manera, ¿no? Y el Berlín representa ¿no? Es el tesón que precisamente hace que se idealice también y los tiburones representaría en este caso la fuerza destructiva, de repente que siempre están, ¿no? La fuerza destructiva, la envidia, la sociedad que no quiere que surjas, que te pone tropiezos, o sea, tú no puedes, no lo vas a lograr, tú eres viejo. Por eso es una novela corta, o sea, su técnica como ha sido trabajada es así directa, ¿no? Con expresiones cortas, frases cortas, con la finalidad bien pensadas, claro, que vayan directamente, sin ¿no? rodeos, directa, pero de buen gusto. Y usando una técnica que dice, solo te muestro una partecita, la técnica del iceberg, ¿no? No, donde te muestra una parte y la otra la vas encontrando. Entonces le permite al lector que él también participe de alguna manera, ¿no? Cuando hace las inferencias y pueda él notar qué cosa viene más de... ¿Cuál es el...? O sea, te muestro solamente lo elemental porque el resto lo vas completando tú y te vas llenando de todo eso. O sea, la técnica... Hay una relación ahí directa. Perfectamente, ¿no? Sí. Por eso decía más aquí pues, o sea, ¿cómo vamos completando? Por ejemplo, los tiburones, cuando tú te pones a pensar y los tiburones, vienen siempre los ataques, los retos, la vida. Los que nos ayudan, a veces los errores que uno mismo comete. Claro. Entonces eso te va enseñando, tienes que aprender y al final, ¿qué te queda? Si has perdido, pero has batallado. O sea, ahí está la perseverancia, habla de resiliencia. Yo tengo que levantarme. De esta... ¿Cuántas personas ahora que tienen tienen una posición económica bien, han caído tantas veces y las tantas veces que han caído se han levantado? O sea, imagínate esa perseverancia que aquí no lo encontramos en el viejo y el mar. Ahora, ¿el mar qué cosa es? La vida misma. Puede que sea calmado en cierto modo, pero también que se vuelve turbulento. Te ofrece oportunidades. Que te da los matices, ¿no? Claro. El mar que te ofrece oportunidades, pero también te quita. Julio Ramón Rivero, uno de sus cuentos, me parece que en El pie del acantilado dice, el mar te da, el mar te quita. Entonces, algo así, la vida así de esa manera. Sí, y no todas las personas logran dominar al mar. Entonces, ¿por qué? Porque de repente esto no tiene su manera o su forma de cómo yo voy a transitar en la vida, pero llena de turbulencia, llena de momentos calmos, que puede servirnos para gozar de su belleza, pero que en algún momento nos puede pasar también situaciones donde finalmente permiten que el hombre llegue a encontrarse, a equilibrarse, y sobre todo tratando, ¿no?, de que hay vinculación de los seres humanos con el medio ambiente, y que en este medio ambiente, si bien es cierto, la idea es que el ser humano tiene que estar feliz en medio de, nos han dado esa posibilidad de vivir, de perpetuarnos en un ambiente hermoso, pero muchas veces nos desconectamos del ambiente, nos desconectamos y empezamos, ¿no?, a generar lo negativo. Nos ofrece tantas oportunidades la vida, la naturaleza misma como que te da, tienes ahí, pero también no sabes en qué momento va a arreciar y te va a atacar. Entonces, como que es para pensar en esta obra. Como digo, luego que conocemos, por eso sería importante que se dialogue mucho sobre este tema y que tiene mucho que conocer, ¿no? Entonces, este sobre mar... Sobre todo que el mismo tema lo pueden haber tratado... Vive, existe, por eso que de aquí se vincula un poco con el existencialismo, porque mira, aquí tienes... Sí, para que y esa conexión hombre-naturaleza no solamente habla Hemingway, estamos hablando de una novela que pertenece al contexto, ¿no?, mundial, pero también lo dice Arguedas, ¿no? Lo dice Arguedas, que siempre hay ese vínculo del hombre, esas fuerzas naturales. Claro que no son el pez Berlín, que no es el mar, pero son otros escenarios, es el cóndor. A mí me sorprende la parte final, cuando el viejo baja. Él siempre da la sensación que tranquilo, sí, como diciendo, he dado lo que tengo, he apostado, me he defendido, he luchado, mi dignidad por encima de todas las cosas y me voy tranquilo. No tendré una buena pesca, pero aquí estoy como ser humano, dando ejemplo de mi dignidad, de algo que
yo no he robado, no he sacado, no le he quitado un pez a otro, ni he sacado de la malla de un amigo para otro. A esto he luchado, lo he perdido, o sea, entre comillas, lo he perdido. Y sobre todo que no da oído de repente a aquellos que le dicen tú no puedes, sino más bien él hace lo que su corazón y lo que él siente es bueno para él. Entonces por eso él puede llegar, ¿no?, hasta donde llega, de haber perseverado, porque cualquiera, ¿no? Son 85 días, yo creo que las personas nos podremos haber rendido antes. Claro, porque mira, habla, por eso yo sacaba mi cuenta, digo, 84 días que no pescaba. Los primeros 40 días lo había acompañado un joven. O sea que él llevaba solo 44 días que se hacía la mar sin que nadie lo acompañara, pero sufría el joven. Pero él estaba solo, pero este hombre no declinaba, seguía, perseveraba, enfrentaba, estaba en ese mar inmenso. Es que él tenía la concepción de que no siempre vas a ganar en Erika Javier nos dice lo siguiente, a ver qué tal, comparte seguramente nuestra opinión. Una excelente obra propicia para compartir con nuestros jóvenes estudiantes la perseverancia, fortaleza y sobre todo el demostrarse a uno mismo lo mucho que puede lograr sin importar la edad. Muy bien, ¿qué más nos está manifestando Erika? Sin importar la edad que tengas, a que nunca debes rendirte. Claro. Entonces, el viejo y el mar está ahí. O sea, está bien, soy viejo, pero jamás voy a dar espacio para caer, para la derrota, porque no era tanto, ¿no? Él no iba por el trofeo, sino por su dignidad. Y pese a sus dilemas, ¿no? Porque también él entra en conflicto. O sea, él era consciente, ¿no?, que tal vez su edad ya no le iba a permitir jamás coger, ¿no?, o pescar un pez, pero finalmente él mismo se demuestra que era fuerte, que podía todavía, ¿no?, y entonces poner en práctica su experiencia, porque creo que ahí también tiene mucho que ver la experiencia, ¿no? Entonces, el joven en parte se aleja, pues, ¿no? Se aleja, le va bien porque él está aprendiendo. Si he hecho buena pesca, he pescado tantos y buenos, entonces como que sí, ¿no? Pero acá hay también una cosa que él Manolín no se olvida de Santiago, porque cuando al final retorna el anciano ya con su pesca, le ayudaba, sin su pesca, le ayuda a descargar lo que traía hasta entonces, el final. Y lo sigue, y esa lealtad, o sea, yo le llamo así lealtad, ese respeto por lo que me has enseñado. Admiración y sobre todo eso, ¿no?, porque, consideración. O sea, lo encuentra, no de cubito ventral, la intención que lo encuentra, pues, o sea, no llorando, no derrotado, sino simplemente descansando, porque él venía de una faena muy y entonces intensa, y Manolín le alcanza el café, llora o sea, ahí, ¿por qué llora? ¿Por qué llora tanto Manolín? Manolín da esa sensación que, o sea, él sufre por el viejo, le ayuda, quiere, o sea, es ahí la incógnita, o sea, nos gustaría que también ¿Y por qué lo ayuda, no? ¿Qué es lo que hace? Tal vez por lo que él había aprendido, devuelve con esa perseverancia de llevarle su comida, de atenderlo en lo que podía, porque tampoco él tenía que estar completamente con él, como gratitud. A veces la adversidad, visto de acá, a veces la adversidad vista como una oportunidad para salir, pero dependiendo de cómo tú enfrentas la vida, porque aquí Santiago, en el viejo y el mar, es eso, ¿no? Esa adversidad que se presta a la vida, claro, como tal, pero él, como dijo, no da espacio para sentirse un hombre derrotado. Claro. No, hay cosas que en la vida a nosotros se nos presentan, o al ser humano se le presentan. No, y todo el tiempo estamos en esa constante lucha, ¿no? Porque las cosas no son fáciles, más aún en nuestro contexto en el cual vivimos. Creo que si no nos mantenemos vigentes, pues si de alguna forma dejamos esto, ¿no?, que nos invada tal vez el desconsuelo, ¿no?, y situaciones como ellas, no vamos a poder lograr lo que queremos y no vamos a demostrar, o sea, sobre todo. ¿Qué más de lo que nosotros podemos encontrar acá? He encontrado un dato importante que dice, voy a leerlo, lo que dice acá, dice la dignidad en la derrota. Me gustó mucho lo que encontré. Dice, Hemingway nos presenta una visión de la derrota que no es sinónimo de fracaso.
en la vida no siempre ganamos todas las batallas. Claro. Y a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, perdemos lo que más valoramos. Sin embargo, la novela nos enseña que la forma en que enfrentamos la derrota con honor, coraje y entereza es lo que define nuestra dignidad y nuestro carácter. Porque finalmente a eso es lo que conlleva la obra, ¿no? Ya en el sentido global, es posesionarse y humanizarse. Tener esa posibilidad de perseverar, de ser resiliente, pero también, ¿no?, poner el pecho ante situaciones que son adversas y no morir derrotado, como lo decía, ¿no?, sin haber luchado, o tal vez estar vivo y no sentirse como tal. No haberlo intentado. No haberlo intentado. Entonces ahora, haríamos la pregunta más que nosotros interpretar el texto, porque esta es nuestra versión. Claro. Ahora puede, para los que nos escuchan, los que nos ven y los que van a verlo posteriormente, van a tener también otras percepciones, pero ¿y qué hay con el contexto, con la realidad, con estos momentos? Claro. ¿Cómo vemos al viejo y el mar en estos momentos? ¿Qué hay hay muchos problemas sociales. ¿Habrán muchos Santiagos? Esa es la pregunta. Claro, ¿Habrán muchos Santiagos? ¿Habrán muchos Manolín? Porque ahora, sí, ¿cómo estamos viviendo en una época de la globalización? bastante convulsionado, una época donde de repente no hay respeto por las personas mayores, porque no se les da los espacios de repente y la consideración que se tiene que dar, porque han dejado todo para sacar adelante de repente a familia, a contextos adversos en los cuales también ellos han, ¿no? En nuestro país es claro y es evidente que estamos divididos y que la única forma de salir adelante va a ser cuando nos ayudemos, nos apoyemos unos con otros. Las manos de ese pescador, ásperas, sangrantes, arrugadas, le dolía el brazo izquierdo, la derecha era la que trabajaba y volvía a jalar el cordel, el hilo, no sé cómo describir. Y sobre todo que en la mar es eso, ¿no? Los pescadores día a día se enfrentan a eso. ¿Qué significa para nosotros eso, no? O sea, ya nos duele algo, nos sentimos inútiles, y este hombre seguía luchando y estaba solo, o sea, estaba en ese campo donde la soledad juega para él un papel importante, porque ni aún así, bueno, pues me dejo vencer, ¿no? Pero igual nosotros podemos ver en nuestras zonas mismas donde estamos, por ejemplo, hay personas en el mercado, ¿no?, mayores de edad, muy mayorecitas, que están ahí dando batalla, vendiendo algo. El mismo señor Palma, ¿no?, que él se lanza a la mar con toda la experiencia que él tiene, pero no, entonces los jóvenes no acompañan en estas faenas que son duras, porque lanzarse a la mar significa, ¿no?, estar a veces pernoctando días, noches, y con el temor que pueda hacer alguna turbulencia los pueda, ¿no?, ocasionar algún accidente y no volver nunca más a su casa. Qué interesante resulta esta novela, de verdad que nos ha dejado con esa miel. Sí. Yo siempre me he puesto a pensar cómo es que al final termina. A mí me sorprende mucho y me quedaba con la incógnita, pero este hombre no llora, no se siente derrotado, porque los peces, los tiburones, ya cuando uno comienza a entender, pues te das cuenta que es prácticamente un modelo, un paradigma para nosotros de cómo debe ser el ser humano, por no perder su dignidad. Y hay una anécdota, dicen que él llegó al Perú en busca del Merlín negro. Inclusive hay fotos que demuestran, ¿no?, que él ha estado en algunos A ver, ¿no?, si es que me atrevo y que se guió en la imagen de alguna de sus ediciones de esos veleros. A ver, creo haber leído o lo soñé, que sí, pues vino y fue me parece que fue en Cabo Blanco. Y en Cabo Blanco logró encontrar Merlín. Sí. Si es que no me equivoco, si es que no me han engañado con esa historia, pero es cierto que estuvo en esa zona. Sí, una película, pero sí cuentan que todavía existen, ¿no?, en un restaurante Cabo Blanco, sí, en Piura, ahí la foto donde está con los dueños de ese restaurante, y se inspiró inclusive en alguna edición en ese velero, ¿no?, que
probablemente. Entonces hemos sido favorecidos y de alguna forma no bendecidos que tenemos. Las visitas, o sea, como para recordar. Y también esto, ver, ¿no? Vuelvo a repetir el tema de la vida tan azarosa que él ha tenido y sobre todo la obra escrita en un momento turbulento de posguerra, ¿no? Donde de repente la misma gente después de una guerra queda abatida, queda con un sinsabor de la vida, ¿no? Que no le permite seguir adelante. Y él salta con esta obra, y sale con esa obra, que el hombre, ¿no?, luche por su dignidad, por que no se deje vencer, que le dé ahí. Mira, yo terminaría con esta parte que dice así: la resiliencia del espíritu humano. La novela es un poderoso testimonio de la inquebrantable resiliencia que hablábamos del espíritu humano. Santiago, a pesar de su edad, su fragilidad física y la abrumadora naturaleza de su desafío, nunca se rinde. Nunca se rinde. Su determinación y su capacidad para levantarse después de cada golpe son un recordatorio de la fuerza interior, ahí el detalle, ¿no?, que poseemos para superar las dificultades. Está acá en la mente, está dentro de uno, no esperar que venga alguien por ti, tú tienes que hacer las cosas. Terminaría diciendo, Charito, ha sido una bonita conversación esta noche y el tiempo ha culminado. Vamos a agradecer a esta audiencia y a ti particularmente que nos has aceptado la invitación. Jóvenes, a los lectores que no solamente lean esta obra, sino que hay otras que pueden ayudar a que saquemos adelante, ¿no?, una educación que muchas veces se torna difícil en medio de un contexto en el cual estamos ahora. Y sobre todo, ¿no?, a mi nieto que ha salido de una operación y que sea perseverante y que no se rinda. A la abuelita también, que nade en ese mar inmenso. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en una jornada más de tertulia cultural a través de RedSet, la red cultural. Gracias. Gracias. Mucho hablado.